Bueno, esta clase que es más de repaso, la vamos a utilizar para los que me estáis ahora escuchando o viendo, para hacer un breve repaso de todo lo que hemos mirado en el módulo 1 de los principios o los conceptos básicos de la Ayurveda. Entonces, recapitulando, sabemos que el Ayurveda tiene sus orígenes en la India, se remonta a hace más de 5.000 años de antigüedad y por eso se le llama la madre de toda curación. De hecho, se deriva de la antigua cultura védica, por eso Ayur significa vida y Veda significa conocimiento. Y se enseñó durante mucho tiempo, de generaciones en generaciones, a través de tradición oral de maestros consumados a sus discípulos. No fue hasta después cuando en realidad se empezaron a encontrar textos de la Ayurveda, que los encontramos en libros que son clásicos, desde el Karaka Sanghita, que es el primero que tenemos constancia donde se reflejan todos los tratados de la medicina ayurvédica, el Ashtanga Hridaya y el Subsuta también. Sabemos que surgen en India y que a partir de India se va a expandir hacia Grecia, hacia Europa, hacia Indochina e Indonesia. De hecho, por eso se le considera la madre de todas las medicinas. A raíz de ahí, la medicina china coge su influencia, al igual que también la medicina grecorromana y la medicina actual que conocemos en la actualidad, que la medicina moderna es muy reciente. De alguna manera también tiene algo de la medicina ayurvédica, aunque el principal fundamento de la medicina ayurvédica es que es integrativa. Siempre va a buscar la raíz del desequilibrio en lugar de tratar los síntomas. Por eso se dice que una de las principales cosas que tiene la medicina ayurvédica es que justamente mira a las personas en vez de solo mirar a las enfermedades, ya que no trabaja con protocolos. Habíamos hablado también de justamente de la humanidad que no es lineal, sino que es cíclica. Y habíamos visto este diagrama que se encuentra en el libro de la ciencia sagrada de Sri Yukteswar, donde aquí se explica justamente en qué etapa de la conciencia nos encontramos. Hay ciertos debates al respecto. Encontrarás que hay textos donde nos sitúan en la era de Kali Yuga, que es la era más lejana al sol, y por ello se considera la era material, la era donde en realidad no concebimos más allá de lo que podemos tocar, palpar o sentir a través de nuestros sentidos. Sin embargo, según los cálculos de Sri Yukteswar, un gran astrólogo y maestro espiritual, él nos sitúa en la etapa de bronce en lugar de la etapa de piedra, donde estamos saliendo de esa etapa de sentir solo la materia y empezar a entender que hay otras sutilezas, o digámoslo de otra manera, la era de la electricidad. Por eso ahora comenzamos a comprender que no solo lo que vemos a través de los sentidos existe. Recordamos también que al ser la humanidad cíclica, cuando se encuentra en el punto más próximo al sol, es cuando la conciencia está más expandida, que esa era se llama Satya Yuga, y justo aquí es donde el ego, digamos, se ha trascendido, y a partir de cuando va bajando o alejándose del sol, digamos, este ciclo de 12.000 años hacia arriba y 12.000 años hacia abajo, empezamos a entrar en Tetra Yuga o la Edad de Plata, donde justo en este, digamos, intermedio, en este interludio, es donde se empiezan a desarrollar escritos y tratados o de alguna manera que quede constancia de hacia dónde vamos, para que cuando lleguemos a esas etapas más oscuras como la etapa de bronce o la etapa de piedra, tengamos guía. Por eso es que muchos de los textos sagrados están escritos en forma de metáfora, porque de esta manera, no salen, no corren peligros cuando estamos pasando por una etapa oscura, como por ejemplo se me ocurre cuando antes de la venida de Cristo, ¿no? O la Edad Media. Recordamos también que existen 8 ramas en el Ayurveda. Estas 8 ramas nos hablan de lo integrativa y completa que es la medicina ayurvédica.
está en los hospitales en India. Los hospitales ayurvédicos van a la par que los hospitales alopáticos. De hecho, se tratan todo tipo de sintomatologías y haciendo referencia a ello tenemos Hara, la rama que es de rejuvenecimiento, entendiendo como la geriatría. Rusha, que es la rama de la fertilidad, Grashikitsa, que es todo el tratado que va hacia la mente, hacia la psiquiatría, Bala Chikitsa, que es la pediatría, Urbanga Chikitsa, que es la otorrinolaringología, Damstra, que es la toxicología y una serie de tratados tremendos que hablan sobre venenos y sus antídotos, Shalya, que es la cirugía, que también se practica en medicina ayurveda, y por último Kaya Chikitsa, que es la medicina interna. Entonces, como puedes ver, son 8 ramas, Ashtanga Ayurveda. Ashtanga significa 8 ramas de la Ayurveda que cubren completamente todas las fases del ser humano. Recuerda que el Ayurveda aborda la parte física, mental, emocional, porque no deja de ser una ciencia espiritual. Luego comenzamos a hablar de los principios básicos, hablando un poco de la filosofía de la Ayurveda, una vez que ya completamos los orígenes, y comentábamos que la filosofía Sankhya es una filosofía dualista, donde lo que hace referencia es que, digamos, de un todo o de algo no manifestado, que vendría siendo el espíritu, surgen Purusha y Prakriti. 2 conceptos muy importantes en Ayurveda, que los vas a encontrar en la filosofía Sankhya y que tienen en común, ya que Purusha significa la conciencia, el despertar, el conocimiento, la luz divina, es decir, la primera manifestación más acercada al espíritu, y Prakriti es todo lo que vemos manifestado, la naturaleza. A partir de Purusha surge Prakriti, estos se interrelacionan entre sí y dan lugar a lo que vendría siendo Mahat o la inteligencia, que a su vez dan lugar a Buddhi, el intelecto, para desembocar en Ahankara, el ego. Del ego se surgen 3 energías o gunas que se llaman Sattva, Rajas y Tamas. Sattva es claridad, pureza, luz. Rajas es movimiento, es acción. Y Tamas es inercia, es materia, es sustancia, es obscuridad. A partir de Sattva se divergen los 5 órganos de los sentidos, la mente y los 5 órganos motores. A partir de Tamas se desarrollan los 5 Tanmatras, que son los 5 sentidos como los conocemos: sonido, que tiene que ver con el éter, tacto con el aire, visión con el fuego, gusto con el agua y olfato con la tierra. Lo vimos en este esquema un poco más desarrollado, donde hablábamos del espíritu, que justamente es la parte no manifestado. Podríamos decir que es como el Tao, que a partir de ahí se desarrollan Purusha y Prakriti para dar lugar a Mahat, Buddhi, Ahankara, los gunas, que dan lugar a estos 24 conceptos que veremos en el módulo 2 con detalle, en donde estamos hablando de las facultades sensoriales, los órganos motores, la mente. Y con Tamas, como ya estamos hablando de materia, se desarrollan justamente el sonido, el tacto, la vista y el gusto, que van a dar lugar a los elementos densos, que son justamente los elementos que se encuentran en toda la materia, en todo lo manifestado. Y esto es lo más importante en este momento, que te quedes con que los 5 elementos son espacio, aire, fuego, agua y tierra. Y los vamos a encontrar en absolutamente todo lo que se manifiesta. A partir de ahí hablamos de que en la naturaleza, Prakriti, tenemos por un lado los gunas o los poderes naturales, donde Sattva se compone de éter y aire, Rajas de fuego y agua, y Tamas de agua y tierra. En esta diapositiva es súper importante que no te confundas entre los gunas y los doshas, ya que en realidad, aunque comparten elementos, los gunas son poderes naturales que nos aportan una cierta energía, y los doshas tienen otras características. Los doshas son Vata, Pitta y Kapha, donde Vata implica movimiento, Pitta transformación y Kapha sustancia. Vata está formado de éter y aire, Pitta de fuego y agua, y Kapha de agua y tierra.
Hablamos también de que los 5 elementos se encuentran en todo nuestro organismo a nivel celular, microscópico y prácticamente atómico. Lo encontramos en todas las partes de nuestro cuerpo. Y en esta diapositiva tomada justamente del libro de Vasant Lat, hablábamos de cómo se puede encontrar el éter en los espacios que conforman nuestro cuerpo, el aire justamente dentro de nuestros pulmones, del colon, de nuestra respiración, el fuego, que es el que hace la digestión en todos los sentidos, se encuentra en el estómago, en las enzimas, en el hígado, etc. El agua en todos nuestros fluidos, incluida la sangre, y la tierra, que se encuentra en las zonas más densas, como es el hueso, las tendones, los cartílagos, las uñas, el pelo, etc. En esta diapositiva también comentábamos cómo justamente los 5 elementos interactúan entre sí para realmente dar paso justamente a esas conexiones microscópicas, ¿no? Y vimos cómo incluso a nivel ADN se encontraba el agua, el aire, el éter, la tierra y el espacio. Por último, en esta parte de los principios habíamos hablado que sobre todo el Ayurveda pone un especial énfasis en la prevención, ya que justamente fomenta la salud, donde lo que estamos buscando es el equilibrio en la vida, el pensamiento correcto, la dieta, estilo de vida y uso de hierbas. Es decir, no se enfoca solo en alimentación y en masaje, es todo un sistema que nos va a ayudar a estar en equilibrio con todo lo que eso conlleva. No hay equilibrio si nuestro cuerpo físico probablemente se alimenta sanamente, pero nuestra mente no está balanceada, o nuestras emociones, o a la inversa. Por eso el equilibrio es holístico e integrativo. Y aquí hay un concepto muy importante que estuvimos hablando y lo estuvimos haciendo referencia durante todas las clases y que me gustaría que no te olvidaras de él, donde hablamos de que cuando uno comprende que la salud es orden, la enfermedad es desorden. Dentro del cuerpo existe una constante interacción entre orden y desorden. Y el Ayurveda lo que siempre se va a enfocar es a darnos orden. Cuando comprendemos justamente que la naturaleza y de dónde viene ese desorden, podemos justamente establecer ese orden con las opciones de alimentación, estadios de las estaciones, clima, el estrés, trabajo, etcétera. Es decir, todo lo que conforma al individuo. Por eso es muy importante conocer los doshas, conocer qué dosha es predominante en el individuo y cuál es el que ahora mismo está afectando para darle equilibrio. Si no distinguimos los doshas y no comprendemos cuál se ha desequilibrado principalmente, no podremos en realidad saber cómo poder buscar ese orden en la persona. Hablamos de que Vata es en cuanto a concepto, que lo habíamos hablado anteriormente, está formado por aire y éter, que justamente es movimiento y que es lo que nos permite movernos completamente, la respiración, la circulación, activa el Agni, nos permite todas las sensaciones, favorece la memoria, los impulsos, la comprensión. Vata es el responsable del movimiento de nuestro cuerpo. Pitta es el responsable de la transformación. Por eso es aquello que digiere las cosas, es el responsable de todas las transformaciones químicas y metabólicas del cuerpo. Rige toda la asimilación mental, la transformación de los alimentos, estimula el acné, produce la sangre y justo es el encargado de dar color a la piel, aporta inteligencia y seguridad y nos permite incluso la visión. Y por último tenemos a Kapha. Kapha es tierra y agua, son fluidos, que es lo que es la sustancia, lo que nos ayuda justamente a mantener las cosas unidas. Es la materia prima de la mayoría de todos nuestros tejidos, a ser la parte más densa, proporciona fuerza, lubricación e inmunidad. Además, aporta humedad al bolo alimenticio. Si no tuviésemos esa humedad, nos quemaríamos con el fuego de Pitta o el fuego de Agni. Aporta fortaleza, frescor al corazón y órganos sensoriales. Recuerda que lubrica y estabiliza todas nuestras articulaciones y justamente nos permite tener contacto con el sentido del gusto. Hablamos de estos conceptos que van a ser muy importantes durante todo nuestro curso, donde si enfocamos al ser humano en el medio, los conceptos que van a estar rodeando al ser humano para realmente vigilar si hay equilibrio son 4.
Las 3 energías que son Kapha, Pitta y Vata, los 3 doshas, saber cuál está desequilibrado o cuál no está funcionando correctamente nos puede ayudar completamente a ver qué es lo que podemos hacer para establecer ese orden. Los 7 tejidos del cuerpo, que son Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Ashti, Maya, Shukra, o dicho de otra manera, plasma, sangre, músculo, tejido conectivo o grasa, huesos, médula y tejido reproductivo o sistema reproductivo. Los malas, que son 3, que son los materiales de desecho, que son purusha o las heces, mutra o la orina y sueda o el sudor. Y un concepto sumamente importante es el agni, el fuego, que se encuentra en la digestión, pero que también se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo, ya que la digestión no solo se hace en el estómago, es uno de los órganos más importantes, sino se hace en todo nuestro organismo. Hablamos de los doshas en el ser humano, hablamos de las características de Vata, Pitta y Kapha, donde Vata se caracteriza por ser delgado, constituido de aire y éter, Pitta constituido por fuego y agua, y Kapha constituido por agua y tierra. Vamos a discutir ahora los doshas, cada uno de ellos con sus características. Tenemos la constitución Vata en Ayurveda, que ya sabemos que está regida por aire. El cuerpo de Vata se caracteriza por ser frío y seco, y por lo que lo equilibra siempre va a ser su opuesto, en este caso será el calor y la humedad. Estas condiciones o características son específicas de Vata, como el tener una constitución delgada, que pueden ser o muy altos o muy bajos. De niño solían ser delgados, porque probablemente de adultos hayan cambiado un poco su Vikriti, pero su constitución ya indica que en la edad infantil podrían ser delgados. Los huesos son ligeros o las articulaciones pueden ser prominentes. Sufren para subir de peso, los ojos son pequeños y oscuros, normalmente tienen la piel seca. Se les agrieta con facilidad por ese mismo motivo. Su tez es oscura, aunque suelen también broncearse con facilidad. El cabello suele ser áspero, rizado u oscuro. Generalmente por esa constitución fría y seca prefieren los climas cálidos, el sol y la humedad, que les da equilibrio. Suelen tener un apetito variable. Recuerda que Vata se caracteriza por la variabilidad. Entonces todo lo que tiene que ver con variante normalmente se asume que puede ser vatogénico. Suelen sufrir de estreñimiento por esa sequedad en el intestino grueso y normalmente suelen ir al baño de forma irregular. Su digestión es variable, es decir, a veces buena, a veces mala. No les gusta la rutina por ese movimiento que ya llevan intrínseco. Son pensadores creativos. Les gusta estar activos también, y cuando hacen ejercicio se sienten relajados mentalmente porque les calma un poco esa dispersión cerebral. Cambian de opinión fácilmente por esa variabilidad. Normalmente bajo situaciones estresantes suelen presentar miedo y ansiedad. A menudo suelen soñar, pero les cuesta recordar sus sueños. Suelen tener estados de ánimo e ideas cambiantes. Cuando enferman, normalmente tiene que ver con el trastornos del sistema nervioso o dolores agudos. Suelen tener el sueño ligero. Normalmente piensan que el dinero es para ser gastado. Su interés sexual también es variable. Sus uñas suelen ser quebradizas por esa sequedad. Los manos y los pies se caracterizan por estar fríos. Suelen sudar poco. Si tomas sus pulsos son variables y rápidos. Su sed también es variable. Normalmente lo que suele desequilibrar esta constitución son los alimentos picantes y astringentes, la comida cruda y seca, el comer poco y rápido, el dormir poco y el exceso de ejercicio, ya que incrementan justamente este movimiento interno desequilibrándolos. Los puntos débiles de Vata en el organismo suelen ser los huesos, las articulaciones y el intestino grueso, especialmente el colon, donde ahí acumulan aire y suelen sufrir por ello mismo de estreñimiento. Y el sistema nervioso generalmente pueden tender, cuando están en desequilibrio, a sufrir ansiedad, insomnio o nerviosismo. Sus características, digamos, resumidas, es que su metabolismo es rápido, tienen un desgaste mayor de energía, por ese metabolismo rápido gastan más energía, suelen tener que comer de 4 a 5 veces al día, y los sabores que les van bien equilibrando será el dulce, el salado y el ácido.
Equilibra la comida caliente y humectante porque les da calor y humedad, justo lo que ellos necesitan. Generalmente esta constitución necesita nutrición más que purificación o limpieza. Y estaría muy bien que hicieran ejercicios de respiración porque tienen demasiado aire dentro para que puedan aprender a gestionarlos, como el pranayama, y que su ejercicio no sea exhaustivo, que esto les acelera el metabolismo y con ello conlleva un desgaste de energía. En pocas palabras, la constitución Vata ha de vigilar mucho su energía porque cuando se desgasta, se desnutre y esto les proporciona en realidad desequilibrios importantes. Vimos también la constitución Kapha, que Pitta, en este caso, que sabemos que Pitta es caliente y húmedo, es decir, puede ser completamente el opuesto a Vata. Por ello se ha de buscar el equilibrio con el opuesto, buscando el frescor y su sequedad. Pitta, digamos que tiene una constitución moderada, su estructura ósea es media. Suelen ganar o perder peso de forma relativamente fácil. Sus ojos suelen ser penetrantes, de color verde claro, gris o ámbar. El piel y el pelo suelen ser grasosos. El cabello es delgado y grasoso también, como generan calor y humedad, pues suelen tener pues esa humedad que se les nota tanto en la piel como en el cabello. Prefieren los lugares fríos y con buena ventilación. Tienen buen apetito por ese fuego que tienen interno, pero incluso se pueden llegar a irritar fácilmente si pierden una comida o no pueden comer cuando están hambrientos. Sus movimientos intestinales suelen ser regulares, va al baño 1 o 2 veces al día. Suelen tener generalmente una buena digestión, les gusta planificar y también les gusta la rutina, es decir, les gusta sentir que tienen el control, especialmente si esa rutina la han creado ellos, control. Es un buen líder, les gustan las actividades físicas, especialmente las de competición, por ese fuego, esa energía que llevan dentro. El ejercicio les ayuda a que sus emociones justamente no se salgan de control porque liberan tensión. Tiene opiniones y además les gusta expresarlas. En situaciones de estrés, justamente por ese calor interno, suelen tender al enojo, la frustración y la irritabilidad. En realidad suelen recordar sus sueños, sueñan generalmente a color por ese fuego, esa agudeza. Suelen ser contundentes con sus ideas y sentimientos, de hecho suele haber una firmeza y cuando están desequilibrados puede rayar en lo dictatorial. Les gustan las comidas con proteínas, como el pollo, el pescado, los huevos, las alubias, etc. Si suele estar enfermo, lo más común son fiebres, erupciones o todo lo que tenga que ver con inflamación, que es debido al calor. Generalmente suelen dormir bien, suelen tener un interés sexual alto, sus uñas son flexibles debido a la humedad que tiene su organismo y también son bastante fuertes, tienen una buena circulación sanguínea, sudan frecuentemente. Su pulso es fuerte, sus manos son calientes y normalmente casi siempre tiene sed. Los alimentos que lo que desequilibra la constitución Pitta generalmente son los alimentos grasos y picantes, ya que les incrementa ese fuego, ese calor que ya tienen. La comida demasiado caliente, el que coman desordenadamente o saltarse los alimentos, el dormir poco y obviamente el sudar en exceso porque les provoca más calor y humedad. Los puntos débiles en el organismo en Pitta normalmente son el intestino delgado, el hígado y la sangre. Estos 3 órganos, el hígado es el filtro de la sangre, el intestino delgado está muy relacionado con el hígado y con la sangre también. Entonces, cuando la sangre se calienta, se recalienta, normalmente los desequilibrios suelen venir por estos puntos. Esto se puede manifestar como hiperacidez, inflamación, dolor de pecho, sensación de ardor en la boca, irritabilidad, rabia, malestar estomacal. Incluso se pueden volver más críticos, más agudos, ¿no? En cuanto a un resumen de sus características, podríamos decir que el metabolismo que tienen es moderado, ni muy rápido ni muy lento. Sin embargo, deben cuidarse mucho del calor excesivo. Mejor que coman estas constituciones 3 veces al día. Los sabores que son recomendables para su constitución es el dulce, el amargo y el astringente, ya que les aportan frescor y también les ayudan a secar la humedad. Su comida ha de ser fresca y secante. Y así como Vata necesita nutrición, Pitta necesita purificación. La gestión de las emociones han de aprender a canalizarlas, a manejarlas, ya que al tener tanto fuego interior, el fuego es un elemento que bien encaminado puede purificar, por eso se utiliza en todos los rituales de purificación espirituales, pero también puede destruir. Entonces hay que vigilar cómo canalizar estas emociones.
Y el ejercicio le va bien que sea moderado sin sudar en exceso, ya que le puede provocar mucha humedad y con ello desequilibrio. Y además el espíritu competitivo en pita generalmente también lo suelen desequilibrar. Es más el trabajo en equipo, el más en el entregar, el soltar el control, en lugar de tratar de estar dirigiendo o compitiendo. La constitución Kapha, que es la que vamos a ver ahora, que es la última, está regida por frío y humedad, por eso justamente ha de buscar el equilibrio opuesto, que es la calidez y la sequedad. Normalmente esta constitución suele tener una constitución robusta, su estructura ósea es pesada, es amplia, sube de peso con facilidad, aunque le cuesta mucho bajar de peso. Sus ojos suelen ser grandes, atractivos, sus pestañas son gruesas. Digamos que Kapha está muy relacionado con la luna, que también es fría y húmeda. Su piel es gruesa, se lubrica bien y es fría. Se broncea lentamente, pero de una manera uniforme, es decir, no se quema. Su pelo normalmente suele ser ondulado y grueso, suelen tener buenas melenas porque justamente tienen esa humedad que les proporciona este pelo saludable. Cualquier clima le parece bien siempre y cuando no sea húmedo. La humedad es justamente lo que le va mal. Le gusta comer y puede saltarse las comidas sin ningún problema. Ya que tiene una buena capacidad digestiva, pero no por eso puede tener un fuego digestivo bueno. Generalmente Kapha sufre de un acné debilitado. Su digestión es lenta, le gusta trabajar en rutina, es bueno haciendo que un proyecto funcione sin problema, ya que tiene tesón, tiene resistencia. Normalmente prefiere las actividades más de ocio en lugar de las actividades físicas, no le gusta mucho el deporte. El ejercicio mantiene su peso a raya, cosa que una dieta difícilmente puede lograr. Necesitan moverse. Debido a ese metabolismo lento, lo que necesita Kapha es lo opuesto a Vata, es movimiento, porque la tendencia que tiene un metabolismo lento como el de Kapha es la inactividad y esto les proporciona todavía más estancamiento. Muy pocas veces suelen cambiar de opiniones y de ideas, es decir, son tosudos. Evitan las situaciones difíciles, les cuesta enfrentarlas. Solamente recuerdan los sueños y estos fueron especiales o muy intensos. Suelen ser estables, fiables, lentos para el cambio. Normalmente son personas que nos dan esa confianza porque las ves responsables. Les encanta la comida grasosa, el pan, los almidones. Si se enferma, lo más probable es que se trate de algún problema de retención de líquidos, de edema o de exceso de mucosidad, de humedad. Tienen el sueño pesado, les gusta dormir. Es fácil que ahorren dinero normalmente, incluso cuando están desequilibrados pueden pecar un poco de codicia. Su interés sexual es constante, sus uñas suelen ser gruesas y firmes, su sudoración es media, el pulso suele ser estable y lento, de hecho es el pulso más profundo de los tres, normalmente nunca tiene sed. Lo que puede desequilibrar esta constitución es justamente como suele ganar peso con facilidad. El hecho de tener una dieta equilibrada es el punto clave. Cuando hay exceso de humedad de Kapha puede provocar retención de líquidos, congestión nasal, resfriados, exceso de sueño, de insomnio. Se puede pasar de un extremo a otro incluso. Y problemas en las articulaciones porque esa humedad, esas toxinas se almacenan en las articulaciones generando dolor. Los puntos débiles de Kapha en el organismo se producen justamente por esta humedad. Entonces suelen ser los pulmones, el estómago y el páncreas. Estos tres órganos que normalmente ya tienen humedad, pero cuando tienen exceso empiezan a funcionar inadecuadamente. Cuando se encuentran estos órganos en desequilibrio suele provocarse lentitud mental, es decir, embotamiento, letargo, carácter posesivo, aturdimiento, incluso depresión, incapacidad para aceptar cambios. Los trastornos emocionales de las estaciones, y principalmente en primavera o en otoño, esta típica depresión invernal o esa fatiga en primavera, la lasitud premenstrual, las alergias, la fatiga menstrual, el exceso de sueño, los movimientos lentos, los catarros, incluso la retención de líquidos, el dolor de las articulaciones, la pesadez en general, la intolerancia al frío y a la inmunidad. En resumen, podríamos hablar que esta constitución tiene un metabolismo lento, que debe de cuidar mucho el generar la humedad, la mucosidad, que es mucho mejor que coma de 1 a 2 veces al día, porque mientras menos utiliza su estómago,
menos humedad generará. Esto no significa que coma poca cantidad, sino que distribuya sus alimentos en 1 o 2 veces al día. Es aquí donde el ayuno le sienta bastante bien. Los sabores que mejor le van son el picante, el amargo y el astringente, que le ayudan a calentar y a secar su cuerpo. La comida de ser caliente y secante. Y esta constitución, este dosha en particular, necesita purificación y movilización. Siempre digo que tendrían que tatuarse en la frente la palabra movimiento. El ejercicio que han de hacer a nivel gestión emocional es soltar, ya que suelen tener retención, apego en todos los niveles. Y aquí en esta constitución el ejercicio intensivo, el sudor, les va muy bien, ya que les ayuda a movilizar su metabolismo. Vamos a hablar ahora de los principios de alimentación que hemos estado comentando anteriormente, justo con la importancia del fuego digestivo. Sabemos que el fuego digestivo se le conoce como Agni en Ayurveda y el proceso digestivo es el proceso más importante de nuestro organismo, ya que el 85% de nuestras enfermedades provienen de un desorden del sistema digestivo, es decir, de un mal funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Por ello es importante visualizar esta imagen donde vemos que cuando hay un correcto fuego digestivo constante en el estómago, entonces podemos absorber nutrientes y de esta manera eliminar toxinas, que esa es la función correcta del sistema. De esta forma los tejidos se nutren, nuestra inmunidad se fortalece y no existe enfermedad. Cuando el fuego digestivo es bajo o no hay fuego digestivo, incluso si es demasiado elevado, lo que sucede entonces, si ves en la imagen de tu derecha, existe una acumulación de AMA, sabemos que AMA son toxinas, y con ello, evidentemente, esa acumulación que empieza en el estómago se empieza a esparcir por los datus, por los tejidos, que ya sabemos que son 7, bloqueando todos los canales. De esta forma empieza a manifestarse la sintomatología, o dicho de otra manera, el desequilibrio. Por eso el origen de todo trastorno y el origen de todo desequilibrio siempre viene de nuestro fuego digestivo, de qué tan saludable está siendo nuestro Agni. Esta imagen ya la habíamos mirado anteriormente, pero es para que recuerdes cuáles son los conceptos básicos de la Ayurveda, con el recorrido de los tejidos, que justamente habíamos hablado de que el fuego digestivo, en cada tejido existe también su propio Agni y en cada célula también. Entonces existe Agni en el sistema digestivo, Agni en Rasa, que es plasma, en Rakta, que es sangre, en Mamsa, que es el tejido muscular, en Meda, que es el tejido adiposo, en Ashti, que es el tejido óseo, en Maya, que es el tejido medular, la médula, y en Shukra, que es el tejido reproductor. Es aquí donde se encuentra hojas. Como es el tejido más profundo, va de lo superficial a lo más profundo. Hojas, recuerda que es lo que para nosotros significa sistema inmunitario y vuelve de nuevo a retornar al sistema digestivo. Por eso es un bucle y cuando esto no funciona correctamente, el bucle se esparce y las toxinas se esparcen hacia todo nuestro sistema. En esta imagen puedes ver qué sucede cuando el alimento se introduce en el cuerpo. Si el Agni es correcto, el alimento se digiere. De esta manera podemos absorber nutrientes formando datus, tejidos saludables, donde no existe acumulación de AMA porque se eliminan los malas, el material de desecho correctamente. Así de esta manera se produce hojas, que es una inmunidad, un sistema inmune fuerte, que justamente nos da la capacidad de almacenar unos datus saludables. Por otro lado, el alimento, si se introduce al cuerpo y este se digiere parcialmente por una ausencia o un Agni bajo, se produce menos hojas, se forman datus poco saludables, el AMA se acumula en el cuerpo, con lo cual los malas, los desechos se eliminan incorrectamente y entonces la inmunidad es débil y de esta manera se produce la enfermedad. Estudiamos también los horarios de las energías de cada dosha según el transcurso de las horas del día, sabiendo que de 6 a 10 de la mañana es la energía Kapha, de 10 a 2 la energía Pitta, de 2 a 6 la energía Vata, de 6 de la tarde a 10 de la noche la energía Kapha, para de nuevo de 10 a 2 de la mañana volver con la energía Pitta y finalizar de 2 de la mañana a 6 de la mañana con la energía Vata.
Hablamos de que la salud de la lengua es importante, por eso es súper importante la rutina de limpieza dinacharya y cómo se refleja nuestra salud en nuestra lengua. Hablamos de que también Charaka, fue un gran médico ayurvédico, hablaba de que todas las enfermedades siempre están causadas por una disfunción del Agni. Por eso es tan importante revisarnos la lengua todos los días para ver si tenemos ama acumulada y observar si estamos digiriendo bien los alimentos. También estuvimos hablando de los principios de alimentación, hablando sobre los sabores, donde otorgábamos a Vata que le beneficiaban los sabores dulce, ácido y salado, a Pitta el dulce, el amargo y el astringente, y a Kapha el picante, el amargo y el astringente, ya que son los sabores que justamente les proporcionan el equilibrio de sus opuestos, es decir, Vata, tanto el dulce, el ácido y el salado le aportan calor y humedad, y como Vata genera sequedad y frío, pues ayuda a equilibrar el cuerpo. Hablamos de las características de cada sabor, hablando de que el sabor dulce es refrescante, pesado y oleoso, el ácido es calorífico, oleoso y ligero, el salado es calorífico y oleoso, el amargo es ligero, refrescante y seco, el astringente es seco, refrescante y pesado, y el picante tiene una propiedad calorífica, seca y ligera. Estos sabores son súper importantes que te los aprendas y que también aprendas cuáles son los sabores de cada constitución que ayudan justamente a equilibrarla. Hablamos de las 3 energías en la alimentación, justamente hablando de que la alimentación sádvica es una alimentación que tiene más prana, que es más pura y que se basa sobre todo en frutas, verduras, cereales, alimentos que no están procesados, de los cuales sabes cuáles son su origen. Que la alimentación rayásica justamente es alimentación que propicia más movimiento mental, que nos promueve más a la acción en el sentido de dispersión, y que la alimentación tamásica es la que nos hace sentir más pesados, nos hunde, incluso puede hacernos sentirnos embotados o en grandes cantidades nos puede llegar a deprimir. La alimentación rayásica nos tiende a llevar a la ansiedad, la tamásica a la depresión y la sádvica es la que nos conecta realmente para tener un cuerpo más saludable y más ligero. De ahí que la Ayurveda fomenta más el vegetarianismo basado en una alimentación con una energía más pura, más sádvica, basado en alimentos ecológicos de agricultura consciente, donde en realidad sepamos de dónde provienen estos alimentos con esta ética que es lógica y natural. Habíamos hablado estas energías están también en el Bhagavad Gita, este libro sagrado que se encuentra en parte del Mahabharata, los textos indios importantes, donde habla justamente en el capítulo 17, en los episodios en 8, 9 y 10, que los hombres puros gustan de los alimentos puros, aquellos que aportan salud, poder mental, fuerza y larga vida, que son sabrosos, calmantes y nutritivos y dan contento al corazón del hombre. A los hombres rayásicos les gusta la comida rayásica, ácida y amarga, salada y seca, la cual trae pesadez, enfermedad y dolor. Y por último, a los hombres de oscuridad comen alimentos rancios e insípidos, podridos o del día anterior, impuros, no aptos como ofrenda santa. Entonces, justamente hablamos de alimentación sádvica, de alimentación rayásica y de alimentación tamásica. Y aquí hacíamos la reflexión de dime de qué te nutres o dime de qué te alimentas y te diré qué eres. Explicamos cómo reconocer el equilibrio en cada dosha, en donde hablábamos de que un vata en exceso tiene falta de concentración, pensamientos rumiantes excesivos, dispersión, insomnio, hipersensibilidad al ruido, al tacto, etc., agotamiento. A nivel emocional puede sentir miedo, pánico, inseguridad. Y a nivel físico es una excesiva intolerancia al frío, agitación, imposibilidad de estar quieto, tensión muscular, estreñimiento, rigidez o dolor muscular, apetencia sobre todo de estos sabores dulces, salado o ácido, y propensión a enfermedades agudas comunes tales como los resfriados o las infecciones urinarias, entre otras. Cuando Pitta está en exceso, a nivel mental provoca irritabilidad, impaciencia, propensión a juzgar a otros y esa mente crítica también hacia uno mismo.
conducta demasiado competitiva, con emociones sobre todo tirando hacia la rabia y a la frustración, y a nivel físico fuerte intolerancia al calor, quemazón, especialmente en ojos, cara muy sonrojada por el fuego interno, sensibilidad a la luz brillante, exceso de hambre y sed. Normalmente la defecación se tiende suelta y frecuente, con una sudoración abundante, con irritación de piel, con sabores dulces y fríos, con esta sensación de querer comer algo dulce y frío, con acidez o eructos ácidos y con inflamación excesiva. Cuando CAFA está en exceso, a nivel mental tiene falta de motivación y claridad, exceso de apego a las cosas o personas. A nivel emocional hay apatía y tristeza, y a nivel físico la piel se vuelve muy fría, existe falta de apetito, ganancia de peso, sensación de pesadez, pereza, fatiga, letargamiento, dificultad para iniciar cualquier actividad, pelo graso, se vuelve incluso casposo, con secreciones corporales muy abundantes y con mal olor, sinusitis o bloqueo de senos nasales, propensión a los resfriados, a la tos productiva, edema, retención. Cuando el acné está débil, cuando sentimos que no tenemos un acné fuerte, los síntomas podrían ser indigestión, sensación de aletargamiento, pesadez, hinchazón, fatiga después de comer. Normalmente desarrollamos todas las intolerancias, aquellas que ahora conocemos como la intolerancia al gluten, a la lactosa, vienen debidas a un acné débil. Aquí el tema es no dejar de comer los alimentos que el estómago no puede procesar, sino es revisar por qué el estómago no puede procesar esos alimentos y corregirlo, ir a la causa en lugar de poner un parche. Existe reflujo, acidez, gastritis, presencia de contenido sin digerir en las heces. Esto es que el estómago no ha hecho su trabajo y que no hemos absorbido correctamente bien los nutrientes. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. A ver. Ok, Enna. Sí, Prakriti es justamente la constitución de origen, quiere decir que es con la que nacemos, puede ser Vata, Pitta o Kapha o la combinación de estas, y Vikriti recuerda que es la sintomatología o el desequilibrio actual. Es decir, yo puedo tener de constitución de origen de Prakriti un Prakriti Vata, pero mi Vikriti, mi desorden, mi desequilibrio puede ser Pitta. ¿Sí? Entonces, estos dos conceptos de Prakriti y Vikriti son muy utilizados en Ayurveda y además es muy importante que los tengamos bastante claros. ¿Ok? María, sí. Ok. Existen 3 doshas, Vata, Pitta y Kapha, y luego están los subdoshas, que los veremos en el módulo 2, donde es la combinación de los mismos, es decir, puede haber una combinación de Vata, Pitta, Vata, Kapha, Kapha, Pitta, Kapha, Vata, o Pitta, Vata, Pitta, Kapha. ¿Qué significa? Que no es la constitución 100% de un solo dosha, sino que tiene la mezcla de los dos. Y justo es lo que veremos en el módulo posterior, cómo tratar cuando se habla de subdoshas, que normalmente ya suele pasar cuando las personas puede ser que tengan una constitución 100% pura, pero normalmente siempre hay mezclas, incluso puede ser a lo mejor físicamente Vata, Kapha, es decir, más predominancia Vata, y tiene algo de Kapha, pero su mente puede ser Pitta. Por eso es importante no quedarnos solamente con tipificar dentro de los tres doshas a las personas, porque sería demasiado simplista. Están los doshas y luego están los subdoshas. ¿Ok? ¿Sí te queda claro, María? Ok. A ver. Sí, no, a ver, sí, Esteban, sí, no significa que si comemos la alimentación de un solo dosha, si yo tengo una constitución vata y me alimento solamente de productos que alimentación vata, quiere decir que voy a estar saludable, porque como acabo de decir, el cuerpo
es un poco más complejo. Sin embargo, si solamente tenemos sintomatología batogénica, la alimentación bata nos va a ayudar, pero no depende de que nuestro prakriti, es decir, nuestra constitución de origen, sea bata y solamente me dedicaré a comer alimentos bata. Recuerda que en el reloj dóxico lo que habíamos visto es que también depende mucho de la estación del año en que nos encontremos. No es lo mismo bata en invierno que bata en verano, de el nivel de estrés que tengamos, de nuestros trastornos emocionales, mentales, o a lo mejor si estamos pasando ahora por un estrés por la pérdida de alguien o algo, eso también nos desequilibra. Hay muchos factores que pueden desequilibrarnos. La alimentación es una de las cosas que nos puede ayudar, de hecho el alimento es medicina, pero también evidentemente la medicina ayurveda, como bien hemos comentado, no solamente es alimentación, sino es todo un sistema de sanación integral. Em, sí, con las rutinas de Dinacharya me estás preguntando, Jessica. Sí, correcto. Las rutinas de Dinacharya para limpiar los 9 orificios del cuerpo es recomendable hacerla todos los días. Parece que son mucho, es mucha cosa, pero en realidad es como lavarse los dientes. Poco a poco vamos empezando a tener hábito, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que tengo, yo tengo una constitución pita kafa, entonces genero mucha humedad. Y en verano, en el verano en el que estoy viviendo aquí en Barcelona, en España, hay mucha humedad. Entonces, normalmente yo en esta etapa de verano, finales de primavera, principios de verano, yo ya intento hacer todas las rutinas de limpieza porque tiendo más a acumular toxinas en verano por la humedad que hay. Ahora bien, para mí yo sé que el verano es la época más complicada en mi caso, y por eso soy como más estricta en esta rutina de limpieza. En el invierno me puedo relajar un poco más porque mi constitución ya se regula un poco con lo que da el clima externo. Pero generalmente hay pautas de dinacharya que yo recomiendo que las hagan siempre, que es justamente el cepillado dental, la limpieza de la lengua, la limpieza de los orificios de la nariz, y limpiar los ojos. Evidentemente está el tema de llevar los intestinos como un reloj y de poder ir al lavabo. Lo ideal es ir al lavabo a defecar cada día para, no, para poder eliminar toxinas. Ok, me estás preguntando, Manuel, que si tienes un acné bajo, ¿cómo puedes hacer para incrementarlo? Sí, esto lo vamos a ver en el módulo 2. El módulo 1, recordad que se trata de empezar a ponernos en situación, conocer los fundamentos de la Ayurveda, empezar a conocer los términos con los que nos vamos a ir moviendo para que de esta manera podamos después establecer técnicas de diagnóstico, clases de yoga ayurvédico para nuestra constitución o para nuestra sintomatología, meditaciones, etc. Ahora es lo más importante es que os quedéis con los conceptos de la filosofía, de los doshas, justamente de los gunas, que son estas tres energías, y que empecéis a incorporar conceptos y sobre todo a observar justamente cómo Vata, Pitta y Kapha se encuentran en todo nuestro alrededor. ¿Por qué se considera, sí, Luis? Ok, sí, se considera el Ayurveda una ciencia espiritual porque justamente proviene de los Vedas, que sabemos que son estos textos antiguos indios, hindús, que tienen, de hecho, la medicina ayurveda, como lo comentábamos al principio, los orígenes tiene más de 6.000 años de antigüedad, por eso se le considera la madre de todas las medicinas. Su base está en la espiritualidad, porque lo que se trata no solamente es de regular el cuerpo físico, con todo lo que conlleva, sino se trata de que ayudando al cuerpo físico a estar bien, entonces puede encontrar nuestro espíritu el camino hacia la iluminación. Por eso, tanto las hierbas tienen una vibración especial para poder ayudar a equilibrar nuestro organismo, como también la forma en la que cocinamos nuestros alimentos, no solamente la intención con la que lo hacemos, sino cómo escogemos los alimentos que vamos a ingerir, y tanto a nivel físico como a nivel mental, evidentemente, porque la nutrición no solamente viene de lo que ingerimos por la boca, sino también de lo que ingerimos por nuestra mente y cómo nuestras emociones también responden a ello. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sí, Rosa, sí, esto ya está respondido ahora, correcto. Sí, sí, sí. Ok.
Bueno, pues yo creo que hasta el momento, entonces, yo lo que os recomiendo es que os repaséis tanto esta clase como si tenéis dudas, clases anteriores. Se han dejado unos PDFs en algunas clases con algunos audios que venían de algunas charlas que se habían dado previamente, donde puede estar bien que lo repaséis para que les queden claros los conceptos tanto pues, de Agni, Malas, los Datus, los doshas, los gunas, para que pues cuando empecemos a hablar sobre ya propiamente más a profundidad, pues no queden lagunas. Pues nada, muchísimas gracias por estar a todos chicos, nos vemos en la próxima, que tengáis bonito día. Hasta luego, chao, gracias.